Hola a todos. Como vimos en la ayudantía pasada, realizaremos las mismas funciones vistas anteriormente de una manera más práctica, en ejercicios tipo prueba. Bueno, la primera pregunta es, utilizando las funciones pertinentes, entregue los totales generales en la parte inferior de la tabla que se encuentra en la hoja base de datos a todas las columnas que presenten datos numéricos, exceptuando las columnas de año, mes y día. Entonces, me pide que en la parte inferior de la tabla genere totales. Y los totales se hacen con la función suma. Entonces, esto lo tiro hacia arriba y tendríamos los totales de la columna G. Esto se desplaza hacia la derecha, tendríamos los totales de todo. Y como pueden ver, en la columna P y Q tenemos letras. Por ende, nos pide que nos encuentren totales. Y serían todos los totales. La segunda pregunta dice, usando la función que usted crea correcta, determine cuántos registros presenta la tabla. Nota, los registros son cada fila, no cada celda. Por ende, con contar solo una columna nos bastaría para saber cuántos registros hay, ya que cada fila corresponde a un registro. Entonces, fíjense, si ocupara la función que aprendimos anterior, contar, si ocupara la función contar, no ocurrirá el siguiente problema. Nos entregará 5 datos. ¿Y por qué nos entrega 5 datos? Dado que la función contar se utiliza principalmente para contar celdas donde existan números. La función correcta para este caso sería la función contara, la cual cuenta las celdas no vacías dentro de un rango. Y luego dice, crea una tabla comparativa general, la cual muestre los oyentes promedios y las cantidades de compartidas promedio de Spotify, Apple Music y Dresser. Entonces, me pide crear una tabla, ¿cierto? O sea, crearla al final. Spotify, Apple Music y Dresser, el cual ponga oyentes, oyentes promedio, y la cantidad de compartidas promedio. Prom. Entonces, esto es tan fácil como colocar promedio. Nos vamos a oyentes de Spotify, ¿cierto? Seleccionamos esto, Excel promedio, promedio nuevamente, compartidas Spotify. Ahora vendría siendo Apple Music, oyentes, en Dresser lo mismo, y con esto tendríamos terminada la tabla que nos pida. Y ya para generarlo como tabla, simplemente coloco un formato de borde, ¿cierto? Puedo dejarlo así. Y ahí estaría. Bueno, y ahí tendríamos la tabla promedio que nos piden. Bueno, para la parte de funciones texto y fecha, nos dice, crea una columna al lado derecho de día y llame la fecha.
la cual a través de la función que más le convenga genere una fecha en base a las tres columnas anteriores, ¿cierto? Entonces, como es al lado derecho de día, tengo que insertar acá, llamar a esta columna fecha y en base a una función generar las fechas. Entonces, ocupo la función fecha, tenemos el año, tenemos el mes y tenemos los días. Le damos enter y tendríamos la fecha y esto repetimos hasta abajo y tendríamos la fecha de todo. Check. Luego nos dice, genera una columna al lado izquierdo de nombre y llámelo ID. Utilizando diversas funciones, crea un código único, el cual debe tener el día de publicación, las tres primeras letras del mes de publicación, los dos últimos números del año de publicación, un guión bajo y las dos primeras letras del cantante. Entonces tenemos día, mes, año, un guión bajo y las dos primeras letras del cantante. Cantante. Entonces, como dice que lo primero es el día de publicación, lo primero es generar la columna, ¿cierto? Le damos al mismo formato de la izquierda, o sea, de derecha, para que se genere igual, ID, y dice el día. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que necesitamos la función texto para este valor y colocarlo en formato día. Este nos generará un sábado. O sea, de esta, ya que será viernes, dado que es el 14 del 07. Luego de tener el día, nos dice las tres primeras letras del mes de publicación. Entonces, concatenamos con la Y y al igual que hicimos con el, la función texto, vamos a sacar el mes. Entonces, colocamos valor, formato, MMM, el cual nos entregaría los tres primeros, las tres primeras letras, y los últimos números del año de publicación. Concatenamos nuevamente y como aquí tenemos los años, nos pide los dos últimos. Podemos ocupar la función derecha de este texto y nos está pidiendo los dos últimos. Entonces serían dos caracteres. Tendríamos viejul 23, el viernes de julio del 2023, un guión bajo y las dos primeras letras del cantante. Concatenamos un guión bajo y las primeras letras del cantante. Izquierda, texto, dos puntos y extraemos las dos primeras letras. Con esto tendríamos el ID. Se repetiría hasta abajo y tendríamos el ID para cada una de las canciones. Bueno, las siguientes funciones que veremos son las funciones lógicas. La primera pregunta para las funciones lógicas dice, ¿cuántas canciones de Coldplay se encuentran en los registros? Entonces, para ver bien cuántas canciones necesitamos contar. Pero dado que nos pregunta de un cantante en específico, tenemos que ocupar un contar sí, dado que existe un criterio. Contar sí. El rango, donde yo deseo contar, va a ser en la columna de artistas, dado que aquí es donde se encontrará si existe o no existe Coldplay. Entonces, generamos hacia abajo
¿Cómo generamos rápido hacia abajo? Control Shift hacia abajo y llegamos al final de la fila. Y el criterio va a ser dos puntos, Coldplay, ¿cierto? Y le damos Enter. Nos aparecen tres. Existen tres canciones de Coldplay dentro de los registros. Ahora bien, puede que existan más canciones de Coldplay, dado que pueden aparecer como colaboradores y no aparezcan al principio o solitario. Entonces, para colocar que que pueda existir Coldplay tanto al principio de un texto como al final de un texto, se le colocan estos asteriscos. Los asteriscos hacen referencia a que pueden existir textos tantos a la parte izquierda como derecha de Coldplay. Ahora, si solo quisiera que existieran textos a la parte izquierda, coloco un asterisco a la parte izquierda o a la derecha si quisiera solo a la derecha. Le doy Enter y como pueden ver, si existían más canciones de Coldplay como artista de apoyo, ya que antes teníamos tres y ahora tenemos cinco. La segunda pregunta dice, ¿cuántos oyentes promedio tiene Coldplay? Solo como artista principal. O sea, no necesitaríamos utilizar los asteriscos. Considere tanto Spotify, Apple Music y Dresser. Entonces, Spotify, Apple Music y Dresser. Entonces le colocamos promedio, pero como nos pide solo lo de Coldplay, es un promedio sí. Entonces, el rango va a ser los artistas, dado que primero es el rango de criterio. El criterio va a ser Coldplay, Coldplay, ¿cierto? Y el rango donde yo quiero ejecutar mi promedio, dado que primero lo haremos en Spotify, va a ser la celda I. Entonces, Coldplay tendría en promedio 25.239 oyentes en Spotify dentro de estas canciones. Esto vendría siendo lo mismo para cada una de las siguientes secciones, solo que deberíamos cambiar la columna del promedio, ya que necesitaríamos la de Apple Music, que se encuentra en la L, y la de Dresser, que se encuentra en la N. Entonces, copiaríamos estos datos, ¿cierto? Los pegaríamos acá, y este lo cambiaríamos a L, ¿cierto? Porque en la letra L es donde se encontraban las de Apple Music y en la N donde se encuentran las de Dresser. Y con esto tendríamos los promedios. La tercera pregunta nos dice, crea una tabla la cual muestre los oyentes promedios de cada compañía, Spotify, Apple Music y Dresser, por año. Entonces, crearemos primero la tabla, tal cual, años, Spotify, Apple Music y Dresser, ¿cierto? Y para poder extraer los años de una manera que no se repita, utilizaremos la función únicos. Entonces, iremos aquí a año, ¿cierto? Extraeremos esto, solo tendremos los años únicos. Y dado que pide los oyentes promedios de cada compañía por año, utilizaremos la función promedio, promedio STI, ¿cierto? El rango vendrá siendo el rango de criterio, que debería ser los años. El criterio, por su parte, sería el año el cual yo quiero colocar y el rango de promedio
vendría siendo los oyentes de Spotify en un principio, ¿cierto? Y esto es lo mismo hacia abajo, solo con la diferencia que debo eh, mantener fijo la base de datos y el criterio es el único que se podría desplazar hacia abajo. Esto repetimos hacia abajo, ¿cierto? Y tendríamos lo de acá. Y vendría siendo el mismo hecho para Apple Music y Dresser, solamente cambiando sus oyentes, que se encuentran en la L y en la N nuevamente. En la L y en la N nuevamente. Tendríamos los promedios para cada uno sin cambiar nada. Y ahí tendríamos los promedios por año. Ya. Y para terminar, tenemos la pregunta 4, la cual dice, crea una columna en la izquierda de la sección oyentes de cada compañía y en base a la tabla creada en la pregunta de funciones matemáticas, utilice la función más adecuada para que aparezca. Si la cantidad de oyentes es mayor al promedio de su compañía, aparezca es popular. Si es igual al promedio, que diga promedio. Y si es menor, que aparezca no sobresale. Ya. Vamos a utilizar la tabla que se encuentra acá, ¿cierto? Para rellenar los espacios al lado derecho de los oyentes por cada compañía. Entonces, necesitamos crear un espacio aquí y acá, ¿cierto? Justo al lado de cada oyente. Y acá colocar el siguiente ronda de criterios. Si esta es mayor a esto de acá, que diga es popular, ¿cierto? Sí. Y como nos quedan aún dos criterios más, nuevamente ocupo la función si y digo, si este de acá es mayor, ya ocupamos el mayor, entonces necesitaríamos el menor. Si es menor a este de acá, ¿cierto? Lo que diremos es que no sobre, no sobresale. Y dado que tenemos el mayor y el menor completado, si ninguna de las dos se cumple es porque es igual. Entonces diremos que es promedio. Y como podemos ver, eh, ya tendríamos la primera parte de la primera columna. Y para poder arrastrarlo hacia abajo, solo necesitaríamos fijar la- los promedios que sacamos anteriormente, los promedios totales. Copiamos hacia abajo y podemos ver que en este caso es popular, en este caso no sobresale. Bueno, nos faltaría completar los espacios de Apple Music y Dresser, ¿cierto? Podríamos utilizar nuevamente esta misma función, copiarla acá y solamente cambiarle los valores. Dado que este ya no estaría sirviendo, sino que sería la sección M, y en las funciones matemáticas ya no sería F, sino que sería la parte G, ¿cierto? Porque aquí en G es donde se encuentran los promedios.
los oyentes promedio. Esto, como se encuentran ya juntas, lo único que tendríamos que hacer es tirar hacia abajo y tendríamos que es popular, no sobresale, es popular y quizás por ahí hay algún promedio. Y realizar lo mismo para Dresser, cambiando nuevamente las letras por las letras M por las letras P, las G por las H y los P2 quedarían sueltos para poder darle doble clic y que baje. Con esto tendríamos la parte de funciones lógicas realizada. Y ya para terminar esta ayudantía, tenemos las partes de las funciones de buscar. La primera es la función que dice, la primera pregunta es que la pregunta dice, utilizando la función de búsqueda pertinente, muestre la fecha de lanzamiento de la canción Lala, la cual es única canción con ese nombre. Entonces, como me está pidiendo que muestre la fecha, ¿cierto? Me está diciendo que desde canción baje y genere hacia la derecha. Yo sé que la fecha se encuentra en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, en la parte 8, ¿cierto? No, en la parte 7 desde canción. Entonces, lo que debe hacer es bajar, mira, justo acá está Lala, y llegar acá. Entonces, para hacer una búsqueda de forma en L, ocuparemos la función vertical. El valor buscado será Lala en la matriz, en la siguiente matriz. Tomaremos desde canciones, dado que se busca siempre desde el último dato. Y el siguiente argumento es indique la columna donde yo quiero que aparezca, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La columna 7 con una coincidencia exacta. No aparece este y hay que solo cambiarle el formato a fecha. Entonces nos dice que sería el 23 del 03 del 2023. Y el 23 del 03 del 2023. Estaría correcto. Bueno, y por último, utilizando la función índice, complete la tabla de manera que los valores cambien a medida que cambien los datos. Entonces, ¿cómo utilizaremos la función índice si los argumentos de índice me pide números? Y acá tenemos estos datos que van a ir variando, pero son letras. Para poder cambiar estos datos de letra a número, necesitaremos utilizar otra función que vimos anteriormente, que es la función coincidir. Dado que necesitamos, la matriz va a ser en canción y artista, ¿cierto? Necesitamos desde la columna B hacia allá, hacia adelante. Y no necesitamos el ID. El número de fila corresponderá al artista, ya que el artista será el que marcará en qué fila nos encontramos, ¿cierto? Y acá vamos a necesitar ocupar la función coincidir. Coincidir. El valor buscado en coincidir va a ser este que se encuentra acá, ¿cierto? ¿Dentro de qué matriz? Dentro de esta matriz que se encuentra en canción. El tipo de coincidencia será exacta. Y volvemos a la función índice, que esta vez nos estaría pidiendo el número de columna, funcionando de la misma manera. Nos va a decir que el coincidir sea, vamos a conseguir el valor buscado que va a ser este de acá, dentro de la siguiente matriz, que van a ser los valores que se encuentran arriba. Y su tipo de coincidencia va a ser exacto nuevamente, y con eso ya tendríamos listo.
Justo tenemos la función Lala, mostraría los oyentes de Spotify, y si yo, por ejemplo, cambiara a la fecha, nos va a mostrar esta cadena de texto, dado el formato que le tenemos. Pero si este formato lo ponemos en fecha, podemos ver que nos coincide.